Y a propósito de todo este contexto que se está viviendo en Ecuador, estamos ya en contacto con la analista política María Sol Pons, con quien vamos a conversar de lo que va a suceder este fin de semana en Ecuador. María Sol, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día. Buenos días, Marco. Muy bien, gracias. Gracias por el espacio y la invitación. María Sol, cuéntanos cómo está el ambiente político, la expectación antes de esta elección tan importante para Ecuador. Bueno, hay mucha incertidumbre a este momento, no se sabe bien. Las encuestas en un inicio, después del primer debate, daban al candidato Noboa con una ventaja de 10 puntos en la elección, y así se ha mantenido durante este periodo. El debate de segunda vuelta, como lo conversamos aquí en un momento, fue un debate plano donde no se despertaron mayores emociones, y esa ventaja de 10 puntos fue bajando poco a poco y se situó en alrededor entre 8 y 6 puntos. Hoy por hoy no se pueden hablar de estadísticas, de encuestas, está prohibido por el Consejo Nacional Electoral en este momento. Pero lo que sí se sabe es que la ventaja por uno u otro no está clara. Luisa González va en segundo puesto, entró a segunda vuelta en segundo puesto, pero lo que puede suceder este domingo es una sorpresa, siendo que Noboa es el candidato que llevaría en principio la ventaja. María Sol, acá hay un contexto que no podemos eludir, de violencia e inseguridad. La nota recién veíamos 88 atentados, bueno, hay un asesinato de un candidato a la presidencia. ¿Cuánto influye eso en el electorado ecuatoriano? Muchísimo, influye muchísimo, porque la situación de inseguridad desborda ya a las autoridades, ha desbordado la gestión del gobierno actual, y la gente está desesperada por soluciones reales. Como usted ve en cada una de esas imágenes que se proyectan, todos andan con chalecos antibalas. Luego del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el chaleco se volvió una prenda común, por decirlo así, en los candidatos presidenciales, tema que nunca en el Ecuador se había visto, y la situación de inseguridad actual y de participación de agentes del narcotráfico en nuestro país es gravísimo. Por tanto, sí es un elemento que perjudica mucho, digamos, en la tabla de elecciones, que se tiene muy en cuenta, pero que a diferencia, ahora en segunda vuelta, a diferencia de la primera vuelta, no hemos tenido lo que sucedió previo a la primera vuelta. Por tanto, el electorado ha estado en una tensa calma, por llamarlo así, pero sin duda el factor seguridad es un punto que convoca muchos votos. María Sol, te quiero preguntar en específico por los proyectos de país, los proyectos políticos de país de cada uno de los dos contendientes para las elecciones que se vienen pronto. ¿Qué diferencias tienen? ¿Cuáles son los matices? Mira, el matiz principal, se pudiera decir, en estas dos tendencias, de cara al electorado, se divide entre correísmo y anticorreísmo, en un sentido plano de la división. Pero como lo plano no realmente afecta, no es lo que funciona en la vida, Daniel Noboa ha utilizado una estrategia bastante interesante de diferenciación, pero siendo mucho más que un anticorreísmo, porque en su discurso él dice que el anticorreísmo le pone un techo, y que él no tiene techos, que él simplemente marca una cancha distinta, una cancha que quiere atraer inversión, que quiere fortalecer la dolarización, que quiere fortalecer el empleo, es decir, una línea más pro empresa, pro inversión, pro tratados comerciales, mientras que Luisa González representa a un grupo político que en el pasado más bien fue pro proteccionismo, anti tratados comerciales. Continuamente en su discurso se pone en duda su intención de mantener y fortalecer el modelo de dolarización, a quienes los ecuatorianos valoramos mucho por la certeza económica que puede dar. Pero claro, la dolarización requiere una receta específica en el manejo económico de la nación, que los gobernantes tienen que estar dispuestos a respetar, como por ejemplo el no uso de las reservas internacionales ecuatorianas. La candidata González ha dicho claramente que va a hacer uso de una porción de esas reservas, a pesar de que existe una ley de dolarización que solo le permite utilizar una parte.
pero ella en su discurso dice que va a usar una parte mayor a la que se le permite. Entonces ahí entran ciertas dudas y la población que está pensando en dolarización se podría sentir nerviosa, nervios que no convoca Noboa porque Noboa no ha hablado de desdolarizar, no se lo asocia con eso y por tanto pues es mucho más pro empresa, y cuando habla de las reservas naturales, de las reservas internacionales, las reservas monetarias, habla con mucho más prudencia. María Sol, recién te preguntaba por el ámbito que tenía que ver en estas elecciones de la inseguridad y la violencia, pero hay otra cosa que también ha marcado mucho esta contienda electoral en Ecuador: las redes sociales. ¿Cuánto influyen las redes sociales hoy día, en pleno siglo XXI, en estas elecciones de Ecuador? Y si hay uno de los dos candidatos que se ve más en estas redes sociales, las utiliza más, y qué incidencia tienen en el voto duro. Es interesantísima tu pregunta, y aparte es muy importante el momento que se vive. El padrón electoral está básicamente conformado por jóvenes, y lo que hemos visto en esta campaña es una preponderancia del tema de las redes. La esposa de Daniel Noboa es una influencer y tiene muchísimos seguidores en TikTok, y hemos visto que esta campaña ha tenido un epicentro desde su comportamiento, a través de su desempeño, a través de TikTok, y digamos que la imagen de Lavinia Balbonesi, que es la esposa de Daniel Noboa, en esto en contraste con el aparato comunicacional correísta, que siempre ha sido una fortaleza de ese grupo político. El manejo de la comunicación política por parte de ellos ha sido siempre muy eficiente. Por tanto, Noboa ha salido, digamos que a la ventaja, con mucha creatividad, con un discurso fresco, con un equipo joven, y con un elemento que salió esta última semana, que fueron cartones con la imagen de Daniel Noboa en tamaño real, y la gente hacía fila para llevarse un Daniel Noboa a su casa. Entonces la campaña involucró al votante, involucró al público. Entonces salía, por ejemplo, Daniel Noboa en una cevichería, Daniel Noboa en una reunión familiar, Daniel Noboa en la peluquería, Daniel Noboa en la oficina, Daniel Noboa entregando tu mensaje, Daniel Noboa cocinando. Y eso pues ha sido un aspecto lúdico de la campaña, muy positivo, sin carga negativa, porque comprenderás que en este esquema, en este contexto de inseguridad y de dificultades económicas, pues este aire fresco cae muy bien a la población. Ahora, eso lo vamos a ver reflejado si fue exitoso o no fue lo suficientemente exitoso este domingo 15. María Sol, hay un tema evidente. Esta es una competencia electoral entre un hombre y una mujer. El tema de género, ¿se ha tomado también la campaña? ¿El feminismo también se ha metido en esta campaña, teniendo en cuenta que es una candidata mujer la del correísmo? Mira, es curioso el tema, porque cuando se lanzó la candidatura de Luisa González, muchas personas hablábamos, entre esas yo lo he mencionado muchas veces, sobre ese elefante en el cuarto, que es el machismo en nuestro país. Sí, eso que existe, de lo que nadie habla, y que por más de que la ley obliga la participación de mujeres en tanto por ciento, el constructo social no se borra con eso. Entonces, creo que en este caso no le afectaba a la candidata González, porque si tú ves su resultado de primera vuelta, era un resultado similar al de Arauz, que era un candidato masculino. Creo que más bien las mujeres en la candidatura de Noboa han sido fortalecidas por el rol de la esposa de Daniel Noboa y también de su madre, Anabel Asín, quien ha sido una política ecuatoriana, fue diputada, una imagen de mucha calidez y de mucho cariño por sus famosas brigadas médicas. Entonces, cuando tú ves a Daniel Noboa ayer en la mega caravana de cierre de campaña, lo ves con su madre al lado. Por tanto, el rol femenino yo creo que ha terminado por fortalecerse a través de esta elección, y no lo contrario. Marisol, para ir cerrando ya, hay un último detalle. Ecuador es un país multicultural. El pueblo indígena o los pueblos indígenas, ¿cómo están en estas elecciones? ¿Cuál es su posición? ¿Hacia dónde está inclinándose la balanza de ellos respecto a estos dos candidatos? Mira, yo creo que hay que distinguir ese 7% de representación indígena o de composición indígena que hay dentro de nuestro país,
y por otro lado los liderazgos dentro de las comunidades de representatividad indígena. Léase CONAIE y su partido político Pachacutic, también la Ecuarunari, que es otra asociación indígena, y así. Leonidas Issa, que ha sido un representante indígena bastante importante, ha sido el líder de todo el caos de los paros nacionales de los últimos años, de tanto del 2022 como del 2019, salió en un video en redes sociales a decir que estaba en protesta, en contra de todo, que no votaba ni a favor de la Revolución Ciudadana ni a favor del candidato Daniel Noboa, y que iba en el futuro a estar en contra de todas esas políticas neoliberales. Y claro, entra en esa claqueta comunicacional de englobar neoliberal en todo lo que no le gusta, porque neoliberal termina por no representar nada, siendo que la propia candidata González, que representa a la Revolución Ciudadana, un partido que se manifiesta contrario a las políticas económicas neoliberales, habla claramente de cosas que se podrían decir conceptualmente son neoliberales. Por tanto, hay un tema conceptual bastante gris, muy poco claro, que responde a los intereses políticos de líderes como Leonidas Issa, que no solo cuenta con el 7% del indigenado, que no todos lo apoyan, que no todos votan por él, sino con esas alianzas estratégicas de momento para presionar por intereses precisos. María Sol Pons, muchas gracias, buen día, gracias por este contacto desde Ecuador a propósito de las elecciones que se vienen pronto en el país sudamericano. Un abrazo desde acá, desde Santiago de Chile. Muchas gracias, que pasen bien. Igualmente, hasta luego.